Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Vamos a leer el nombre del Señor Jesucristo. Los versículos 8 y también el 9 de Romanos capítulo 4, versículo 8 y también el 9. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o en la incircuncisión. Oiga, hermano, o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Gracias a Dios, amados hermanos y hermanas, porque Dios nos ha concedido el privilegio, la libertad de congregarnos en la presencia del Señor. Y creo que todos los que venimos a las conferencias en Pacapí, que fueron a Sheila, todos llevamos un propósito. El propósito es oír la voz de Dios. El propósito es buscar mejoras en nuestra vida espiritual y material. Porque es lamentable pensar que muchos creyentes no vivimos haciendo la voluntad divina del Señor. Nuestro mensaje de estas conferencias es que Dios nos ha dejado un potencial para que a través de ella podamos ver maravillas, prodigios, ver su gloria, ver su poder en nuestras propias vidas. Y yo les decía que la fe, oiga hermano y hermana, es capaz de hacer en nosotros hombres de poder, hombres de autoridad, mujeres maravillosas revestidas de la gloria, de la santidad divina del Señor. La fe es capaz de conllevarnos a una altura grande, a vivir una vida de amistad con Dios, porque hoy, hermano y hermana, muchos creyentes están enemistados con Dios. Santiago dijo: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Muchos creyentes, oiga, vienen al partimiento del pan, a comer el pan como una costumbre, a beber un poquito de vino como una costumbre, creyendo
que esa es la comunión verdadera con el Padre. Y muchas veces comemos el pan como una costumbre, bebemos la copa como una costumbre. Enojada se vino de la casa y rabiando regresa. ¿Oye? Criticando salió de la casa y criticando regresa. Y estoy en comunión, y fui a partir el pan, pero comí el pan simplemente, sin discernir, sin analizar, y no existe la comunión. Muchos creemos que partir el pan, esa es la verdadera comunión. No, oigamos. La verdadera comunión viene a través de la fe. ¿Por qué? Porque la fe es una influencia divina que elimina en nosotros el pecado, que santifica nuestras vidas, que limpia nuestras vidas. Oiga, y dice la Escritura que nos trae esa bienaventuranza. Como dice la Escritura, esta bienaventuranza es que Dios no nos inculpa de pecado, y la palabra dice que esto es por la fe. Acuérdese lo que Pablo dijo a los romanos: justificados por la fe, tenemos paz con Dios, formamos una amistad con Dios, formamos una amistad con el Padre. La Biblia dice que Abraham creyó a Dios, y esa fe de Abraham, esa confianza de Abraham, esa confianza permitió que la fe, oigan hermanos y hermanas, que la fe se convirtiera en Abraham en una vida justa, en una vida rectitud, en una vida agradable. Y dice la palabra que Abraham creyó y su fe le fue contada por justicia. Vamos a ver algo, hermanos y hermanas, qué es lo que a nosotros nos permite vivir una verdadera comunión. Pero oiga, hermano y hermana, una verdadera comunión con el Padre, con su Hijo Jesucristo, con el Espíritu Santo, y los unos para con nosotros. Esto lo va a hacer la fe. Oiga, hermana, hermano, porque cuando el creyente está viviendo una vida de intimidad, de comunión con Dios, podemos ver a Moisés cuando descendió del monte, su rostro resplandecía, la gloria de Dios se reflejaba en la vida de nosotros. Había un cambio trascendental en la vida de Moisés. Oigan, hermanos, si nosotros vemos la verdadera comunión de Abraham, Abraham llegó a tener una confianza tremenda con el Padre. En primer lugar, llegó a ser un hombre grande, un hombre de gran credibilidad, un hombre de respeto. Está reconocido como el Padre de la fe, está reconocido como el Padre de los creyentes. Oiga, hermano, es una gran maravilla. Pero oiga, vamos a ver. También podemos ver a los discípulos cuando fueron al monte de la transfiguración. Amados hermanos y hermanas, cuando hablamos nosotros de una verdadera comunión, esa verdadera comunión se refleja en la vida del creyente, en la vida suya, hermana, en la vida del ministro, en la vida del enseñador de la palabra. Pablo dijo que hay que ministrar la palabra, oigan, hermanos y todos, conforme a la medida de nuestra fe. Tenemos que ser conscientes qué medida, cuánto es la altura de la fe de nosotros, porque la fe nos conlleva a gozar de una intimidad maravillosa con Dios. Pero ¿cómo? ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque si decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia, ya se le cuenta.
La verdad, hermanos y hermanas, es que Abraham era hombre de virtudes. Cuando estoy hablando de las virtudes, estoy hablando de las cualidades. Las cualidades, oigan, hermanos y hermanas, son cuando nuestras cualidades son positivas en la vida. Recuerde que ayer le decía que nuestras cualidades marcan la diferencia y en otra palabra, nuestras cualidades correctas, positivas, nuestras virtudes, porque vamos a añadirle a nuestra fe virtudes, vamos a añadirle a nuestra fe cualidades para que, hermano y hermana, usted y yo podamos disfrutar de una verdadera comunión con el Padre, gozar intimidad. Y le voy a mostrar que cuando el hombre está en intimidad con Dios, recibe engendro y da a luz y se manifiesta un poder maravilloso. Miremos la palabra. Santiago capítulo 2. Miremos. Abraham tenía cualidades positivas. Una de ellas era el temor. Dice que Abraham temió a Dios, temió en sus palabras, creyó en sus palabras. Eso significa que Abraham tenía un gran temor a las palabras de Dios. Abraham creyó a Dios. Usted oía en el mensaje anterior que la palabra es una virtud, que la palabra es un poder, o hablemos, que la palabra es un potencial en la vida, hermanos y hermanas, es una piedra. Oiga, hermano, es algo que llega a convencer, a quebrantar, pero esto va a depender de una vida de santidad, esto va a depender de una vida de intimidad de usted y yo para con Dios, porque lo contrario, todo el tiempo seremos como la hoja de malanga, todo el tiempo seremos como piedra de lavadores, que la palabra pasa encima y nunca hace lo que Dios quiere en nuestras vidas. Miremos la palabra de Dios, capítulo 2, y leamos el versículo 22 y también el 23, y oiga cómo dice. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por sus obras? Y se cumplió la escritura que dice, oigamos pues, hermano y hermana, Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia, y Abraham llegó a ser amigo. Eso es, hermano, comunión con Dios. Comunión con Dios. A ver, hermana, usted goza de comunión con el Señor, ¿no? Así, ahí, mire, pues. No, sí, hermano, lo que yo como pan todos los días, ¿verdad? Yo nunca falto al partimiento de pan. Yo, bueno, en que se ha peleado con mi marido, pero voy a partir el pan. Goza de comunión con el Señor, hermano. Está gozando esa amistad. Esa amistad proviene por la fe. Esa amistad la vamos a comenzar a disfrutar. Esa intimidad la vamos a comenzar a vivir cuando le vamos a añadir a nuestra fe cualidades divinas, positivas, valoradas en Dios, porque harán la diferencia y convencerán al mundo que nosotros somos la iglesia del Señor. Van a convencer al mundo. Primero, Abraham tenía cualidades positivas, era hombre de virtud. Y una de las virtudes maravillosas de Abraham fue el temor en su vida. Ese temor, oigan, hermanos y hermanas, permitió a Abraham obedecer la
la voz de Dios. Esas cualidades maravillosas permitieron en Abraham abandonar a Mesopotamia, como le estaba hablando ayer o antier. Dejar ese mundo de hechicería, ese mundo de violencia, ese mundo de maldad, y caminar sin saber a dónde iba, bajo la dirección divina de Dios. Se llama temor. Se llama temor. Vamos a ver. Pedro dice: por esto mismo añadir a vuestra fe virtud. Vamos a hablar de una virtud. Ayer hablábamos de las cualidades positivas y una de ellas es el autodominio. Oigan, hermanos, un espíritu de poder, un espíritu de autoridad, un espíritu de dominio en nosotros, la vida, en nosotros creyentes. ¿Para qué? Para mostrar, enseñar, para dar a conocer lo que somos en Cristo Jesús. Segundo, vamos a hablar del temor. La Biblia dice que el temor, que esa cualidad de Abraham lo permitió, le concedió llegar a formar esa intimidad, esa verdadera comunión con el Dios el Padre, recibir de Dios todas las notificaciones, porque la Biblia dice que un día dijo el Señor: ¿cómo es posible que mi siervo Abraham es mi amigo y le voy a ocultar lo que está en mi corazón? No, Abraham es mi amigo y como amigo le voy a descubrir todos los secretos de mi corazón. Y ya vio, hermano, ya se cuenta. Eso se llama amistad. Eso se llama amistad, hermano. Usted dice: yo estoy en comunión con Dios, pero no quiero estar. Yo tengo una vida ajustada a la voluntad de Dios y por eso gozo de la comunión con Dios. Mi Dios y yo hablamos por doquier. Mi Dios y yo andamos por el prado, amigos íntimos en comunión. Yo hablo con mi Padre y mi Padre conmigo. Yo estoy de la mano con Él y Él me lleva de la mano. Se llama comunión. El Salmo 25, miremos la palabra. Vamos a ver de esta virtud. Vamos a ver, oiga, hermano y hermana, de esta cualidad maravillosa en la vida de Abraham. No podremos, hermano. Aquí hay un montón de predicadores, de siervos, enseñadores de la palabra que hablamos. Oigan, hermanos y hermanas, que el Espíritu Santo nos dé a conocer los santos propósitos de Dios, porque el Espíritu Santo escudriña lo profundo del corazón, porque el Espíritu Santo toma de Cristo todas las bendiciones y las transmite. Ayer hablaba, oiga, hermano y hermanas, cuando la Biblia dice, cuando Cristo dijo: el Padre está en mí, yo tengo todas las cualidades de mi Padre y yo estoy en la iglesia, yo estoy en ustedes, yo transmito, dijo el Señor, todo el poder, toda la gloria, toda la divinidad a la iglesia, a fin que la iglesia dé a conocer mi hermosura, dé a conocer mi gloria en todo el mundo. Y esto es por favor. Miremos la palabra. 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su paz. Ya se dio cuenta. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Primero, cuando nosotros, hermanos y hermanas, nos hemos dado cuenta que la fe es un potencial que nos encamina al jardín de la paz, al jardín de la riqueza. Oigan, hermanos y hermanas, al jardín de las bendiciones de Dios. Nosotros vamos a comenzar a decirle al Señor: Señor, aumenta nuestra fe. Y usted, hermano y hermana, con toda diligencia,
palabra dice que para que en mí la fe se manifiesta, necesito añadirle virtudes, cualidades positivas, y una de ellas es el temor de Dios en la vida. Una de ellas es el temor de Dios en la vida. Dice que cuando nosotros tenemos esa verdadera amistad con Dios, ¿sabe qué hace Dios? Dios nos comienza a mostrar, hermano, su parte. Él comienza a darnos sus tesoros, Él comienza a darnos la riqueza del conocimiento, de la sabiduría, de la inteligencia. Acuérdense lo que Pablo dice a los colosenses: unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento de Dios el Padre de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Pero miremos la palabra. Vamos a ver las cualidades positivas en la mujer. Pero bueno, vamos a tocar un poquito a las mujeres como ejemplo de nuestra enseñanza. A ver, hermanos, a ver cuántas tienen ese privilegio. A ver cuántas son codiciadas. A ver cuántas, oiga, hermano y hermana, son admiradas. A ver cuántas mujeres. A ver cómo está la iglesia. Si la iglesia está siendo admirada. Porque como estamos hablando, la fe es un potencial que nos conlleva a vivir una vida de riquezas, una vida de bendiciones, una vida de paz, una vida de felicidad. La fe, hermanos, nos conlleva a ser grandes en conocimiento, en poder, en sabiduría, en inteligencia. Pero a la fe hay que añadirle virtudes, cualidades positivas, porque ellas marcarán la diferencia en un pueblo que esté bien. 31, versículo 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Hermanos ministros de la palabra de Dios, ¿cuántas virtudes tenía la sulamita? ¿Cuántas cualidades positivas tenía la sulamita? A ver, hermanos, ¿cuáles eran las cualidades positivas de la sulamita? Dígame una y yo le sigo el otro montón. Dígame una y yo le voy a decir cuántas eran las cualidades de la sulamita. Primero, la Biblia dice que la sulamita tenía virtudes tan maravillosas como la honestidad. Era honesta. Oiga, hermano, era mujer honesta. Dice que la honestidad hace que nosotros, oiga, hermano, vivamos una vida de pureza. La honestidad hace que usted y yo vivamos una vida de verdad, una vida verdadera, llena de verdad, no de engaño y mentira. La honestidad habla de la decencia en la mujer, en el hombre, aún para vestir, aún para conducirse. Oiga, hermano, se llama honestidad. La sulamita era honesta, era real, era genuina. Oigan, hermanos, la Biblia dice que era honesta, y la honestidad lleva a la vida una moderación, una vida de rectitud, una vida de conciencia limpia, porque el corazón de su marido está en ella. Ah, esa mujer era especial. ¿Cómo se llama esa mujer? Digo, hermano, no diga mujer divina porque es canción, no me importa. Yo estoy hablando de la divinidad del cielo, estoy hablando de la divinidad del mundo, oiga, hermano. Aparte de la divinidad del mundo, oiga, pues. La sulamita tenía cualidades positivas. Oigan, hermanos y hermanas, virtudes positivas. Era honesta y era una mujer sincera. ¡Qué maravilloso! Era una mujer generosa. Tenía un afecto fraternal. Le daba regalos. Bendecía a los pobres, a los necesitados, a las viudas. Y esa mujer tenía en la mano el corazón.
no de apellido. Tenía clemencia en su vida, tenía favor. Y la Biblia dice que cuando hablaba su marido, debajo de su lengua había suavidad. Mi amor, ¿cómo estás? Hola, mi vida, ya llegaste. Te extraño, mi amor. Vení, vamos a comer. Va, papá, hija, ¿cómo te fue este día? Qué lujo esa mujer. ¿Y usted cómo recibe a su esposo? Dale café a tu tata, vos y a mí. Ya está la comida a la mesa, si tiene hambre, que si no deja. Oigan, hermanos, las cualidades de la Sulamita eran especiales. Pero dentro de las cualidades positivas de la Sulamita, leamos la base fundamental que es el temor. Capítulo 31 y leamos el versículo 29. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Se llama una cualidad positiva, se llama una cualidad divina, oigan, hermano, una virtud maravillosa que Dios la exige en la iglesia, no solamente en la mujer, porque la mujer representa a la iglesia. En la iglesia está compuesta por hombres y mujeres que hemos creído en el Señor. La iglesia es un cuerpo que está compuesto de hombres y mujeres, pero vamos a ver aquí la palabra del Señor. La Biblia dice, muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todas ellas. ¿Sabe por qué? El sabio Salomón dice aquí en este versículo, engañosa es la gracia. ¿No tiene temor de Dios? Y vana la hermosura. Señorita, la pura jovencita, así que solo el gimnasio se mantiene. ¿Cuál es el valor de la mujer? ¿Cuál es el valor de la mujer? ¿De su talla? ¿Cuál es la representación suya en la sociedad? ¿Ah? Con vestiditos. Hola. ¿Esa es? ¿Cuál es? Es la conducta, es el temor, es el respeto, es la reverencia. Oigan, hermanos, la Biblia dice que Salomón, que habla de Cristo, alaba a la mujer, no su hermosura, no su gracia, sino dice la Biblia, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. ¿Por qué el temor, hermano? Porque el temor es un tesoro. Leamos la palabra, leamos la palabra. El temor es un tesoro que contiene riquezas del alma, riquezas del entendimiento, riquezas espirituales, riquezas materiales. El temor nos conlleva a vivir una vida de intimidad. El temor nos conlleva a vivir una verdadera comunión con el Padre. Isaías 33, versículo 6. Oiga esta palabra. ¿Por qué? Oiga, he aquí, perdón, es Isaías 33, versículo 6. Estaba leyendo Jeremías. Mira esta palabra. Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación, y el temor de Jehová será vuestra tesoro. ¿Ya vio? ¿Qué es un tesoro sin riqueza? Primero comienza a ver que dice que el temor de Jehová nos alarga nuestros días. En mi pueblo vivía un señor, un hermano, estaba en comunión, predicaba. Era caporal, después mayordomo. Y cuando era mayordomo, perdió el temor de Dios en su vida. Una vida el hombre, el marido de la querida, de la amante, la fue encontrada, hermano, y le metió un leñazo.
manso, pero ¿cómo se llama aquel gigante? Y aquí mero se lo clavó, mira. Y lo dejó 13 años en silla de ruedas y murió en un estado terrible. ¿Te das cuenta? La fe no puede actuar si no tiene las cualidades positivas. Tengan cuidado, hermano. Un leñazo en la pura espalda lo dejan inválido. Cuidadito con un leñazo. Y cuidadito, hermano. Allá un hermano fue a encontrar a su mujer y le quitó su pie. No se murió, pero ya anda sin su pieza. Es de parar de ¿cómo se llama? Algún día se lo vamos a mostrar, porque el marido lo va a encontrar con la mujer. Es terrible, es lamentable. La Biblia dice que el temor de Jehová está en la fuerte confianza. Cuando en la vida de los creyentes, cuando esas cualidades positivas están en nosotros, tenemos temor de pecar contra Dios y de ofender a Dios. La fe va a comenzar a actuar en su vida. Nos va a llevar a vivir una verdadera comunión. Cuando nosotros, hermanos, estamos revestidos de fe y le hemos añadido esas cualidades divinas, ese temor no va a permitir en la vida de su hermana desenfrenarse y hacer lo que usted quiere. Qué lamentable es cuando la hermana ya no respeta al marido. Yo digo que las aflicciones en los matrimonios vienen por muchas razones. Una de ellas es el descuido en nosotros, la falta de temor. Porque cuando nosotros nos comportamos mal, oiga hermano, vamos a sembrar discordias en el matrimonio, vamos a sembrar resentimientos y problemas. Son aflicciones que son atraídas por falta de temor. Oigan hermanos, la Biblia dice que el temor es un tesoro en nuestras vidas, que enriquece nuestro entendimiento, que enriquece nuestra alma, que nos enriquece del conocimiento de la voluntad divina de Dios y nos hace hombres y mujeres para la honra y la gloria del nombre del Señor, porque la fe santifica la vida de los creyentes. ¿Pero qué es temor? Échale una leñita. ¿Qué es temor? Miremos. Proverbios capítulo 8, versículo 13. ¿Qué es temor? Porque el temor es un manantial de vida, porque el temor es un manantial de confianza, porque el temor es una riqueza que nos hace, que nos lleva a vivir una vida de paz. Cuando usted, hermano y hermana, nosotros estamos añadiendo a nuestra fe esas cualidades, esas virtudes positivas, vamos a llegar a vivir el matrimonio, vamos a llegar a vivir la iglesia, una vida de paz, una vida de armonía. Oigan hermano, y va a comenzar la prosperidad, va a comenzar la prosperidad en la iglesia, en el ministerio y en todo sentido. Capítulo 8, versículo 3. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Vamos a ver, el temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿O no? El temor de Jehová es aborrecer la soberbia. ¿Qué es soberbia, hermano? ¿Qué es soberbia? Ay, rebeldía. Es desobediencia, ¿verdad? Usted se enoja porque su hijo no le obedece, ¿verdad? Y usted no obedece al Señor. Usted se enoja porque su hijo no obedece, y usted no obedece al Señor. ¿Cómo se llama? Soberbia. Soberbia son sinónimos de arrogancia. Queremos todo, queremos una mochila verde, un vestido verde, un par de zapatos verdes. Pero su vida espiritual, ¿cómo está? Queremos el pañuelito color del vestido, los zapatitos de tacón. Pero el temor de Dios no está en la vida. ¿Qué soberbia? Queremos lo mejor, queremos un buen marisco, pero no damos los gastos a la esposa. Queremos de todo. Queremos la ropita
planchada, mire hermano, bien arregladito el pantalón, porque también la honestidad tiene que ver con la compostura, hermano, bien arregladito, peinadito, ¿verdad? No que porque estés casado y se arregla un poco, ¿verdad? Las camisas no tienen botón, eso es el reflejo de usted, hermano. Dice que las mujeres representan las cortinas en el templo, ahí, hermano, ¿verdad? Y todos están viendo, y el reflejo de usted se mira en su marido. Mi mujer me dice, mi hijo, yo esta camisa, me gusta verlo con esa camisa. Gracias, yo me las pongo. ¿Verdad? ¿Qué querrá ella conmigo? ¿Por qué quiere que yo me vista a su gusto? Ya se imagina, ¿verdad? Ya se imagina, porque ella dice, esta camisa o ese pantalón, ¿verdad? Pero hay mujeres que ni siquiera le ponen el botón a la camisa del pobre. Ay, Dios. Y quiere el traje completo. ¿Cómo lo ve? Y quiere cosas buenas. La Biblia dice, el temor de Jehová es aborrecer la soberbia, la arrogancia. ¿Y qué más? El mal camino llegó el tiempo, ¿eh? Ya se cansó usted, no quiere oír o quiere oír. ¿Ah? Quieren oír más, ¿verdad? Las hermanas, sí, no, porque está dando muy puro ese Señor. No, yo no estoy dando, estoy enseñando la palabra. Porque Dios quiere paz en su vida. Porque Dios quiere que usted realmente viva comunión con Él. Que no vivamos una vida ficticia. Que no estemos engañados, oiga, hermano. Dice que para morir engañado necesitamos 3 testigos falsos. La mujer, un hermano hipócrita y un amigo hipócrita. ¿Qué me dice a vos de echarte el ojo? Y aunque no, y yo me lo trago, engañado voy a morir. ¿Cuántos creyentes van a morir engañados comiendo del pan, bebiendo la copa, pero están fuera del temor del Señor? ¿Cuántas hermanas haciendo el pan sufriendo, pero están fuera del temor del Señor? La mujer duerme en un lado, el marido en otro, y estamos en comunión con ¿saben quién? Pero con el Señor. La verdadera comunión depende de la fe, añadiéndole cualidades. La primera es el dominio propio y el segundo, el temor de Dios en nuestra vida. Y gozaremos de esa verdadera comunión con el Padre, con su Hijo, con el Espíritu Santo, y los unos para con nosotros, y el Señor bendiga su preciosa palabra en nuestras vidas.